Continuamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso. Hay un término que es muy tradicional, que es lo que generó la conversión de las primeras personas y que fue constituyendo la comunidad cristiana luego de que Jesús ascendió a los cielos, y es el término querigma. Ese término extraño para muchas personas, querigma es un pregón, una proclamación, un grito de felicidad que se daba en aquella época al imperio trayendo buenas noticias. En cuanto a nuestra realidad cristiana, trayendo desde ese anuncio querigmático que hicieron los apóstoles, ¿qué entendemos, qué entiende Pablo, propiamente Ismael, con este término querigma? ¿Qué es lo que nos tiene que decir o cuál es ese pregón, esa buena noticia, ese grito feliz que nos trae a la humanidad? Bien, ya usted lo anotaba, en el mundo romano existían muchas buenas noticias para los hombres. Sin embargo, para este movimiento, para esta realidad creciente después de la Pascua, la buena noticia significa, este querigma no es otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la buena nueva de que uno fue crucificado por nuestros pecados y nos ha otorgado la salvación. Entonces, aquí comienza toda una realidad donde nosotros como creyentes tenemos que cuestionarnos frente a esta buena noticia. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, va a decir el texto bíblico. En ese sentido, Pablo, si recordamos un poco la conversión de Pablo, cómo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con esta buena noticia que le llevó a predicar, a viajar, a tener dificultades por el amor al resucitado. Entonces, querigma, dentro del lenguaje, dentro de la experiencia de vida del cristianismo, que no se convierta en un término técnico, de decir, el querigma, y encontramos querigma en cantos y en tatatín y en tantas cosas. No, esto es un estilo de vida, porque si estamos abiertos a la palabra de Dios, esta buena nueva tiene que verse reflejada en nuestra vida, en la conversión. Y voy a agregar algo de lo que ustedes estaban compartiendo, y es el tema relacionado con el tema de la salvación, y está en el amor. Dice, esta frase la puse yo en las invitaciones de mi matrimonio: la medida del amor es amar sin medida, de San Agustín. Y dirá San Juan de la Cruz: al atardecer de nuestros días seremos juzgados en el amor. Entonces, que este querigma, que esta buena noticia se vea reflejada también en esa iniciativa de amar al otro, de amar a ese que no aceptamos, de amar, de ver en el otro un don de Dios que nos permite también nuestra conversión. Es lo que yo he podido experimentar en la iglesia. Como tú decías, entonces, para nuestros televidentes, el querigma en definitiva es el anuncio gozoso, feliz de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de la humanidad. Es decir, el Cristo que muere en la cruz para reconciliarnos con el Padre, retornarnos a la comunión con Él, a nuestra primitiva condición de criaturas, que estábamos en comunión con Dios, y nos abre la ilusión, la esperanza de esa vida en la eternidad. Y sobre todo, Padre, hay que hacer una anotación para todos los televidentes. ¿Cómo se materializa el tema del querigma? En la vida de la iglesia, en la misión de la iglesia, se materializa, se vuelve carne en la acción evangelizadora, desde la pastoral, desde la catequesis, donde se condensa y llega a su culme en la Eucaristía, en la Pascua, en esa es que es una muestra de amor gratuito. Lo recordamos en programas anteriores de Israel, de que se olvida de dónde el Señor le ha sacado, y en el acontecimiento de la Pascua se reafirma quién es el Señor y cuál es la historia de salvación que no solamente quiere hacer con un pueblo, sino que también quiere hacer contigo y conmigo. Con toda la humanidad, claramente. Es que estaba pensando algo que está también aquí reflejado en la cartilla, que todos vamos a tener, ojalá,
Y es que el querigma no es algo superficial, sino que es algo de adhesión, ¿no? Me acordaba de un sacerdote en Italia cuando nos daba una clase de espiritualidad, decía la adhesión, adherire, decía en latín, es algo que se pega como en el cuerpo, y nos daba el ejemplo del perfume, cuando uno va a una perfumería y se unta un poquito de perfume, pasa a otra y se otro poquito, termina muy perfumado, con un olores muy profundos. Decía, la adhesión a Jesús es terminar tan parecido a Él, o sea, adherirse a Él no es algo que está a esta distancia, es algo que está como incorporado en la vida de Él y Él en la vida de uno. Yo creo que es como cuando una pareja que se casa y está muy enamorada, y que todo comienzan a verlo desde la misma óptica los dos. Yo me imagino, Ismael, usted me va a decir. Entonces eso me pasa mucho a mí. Por eso, más o menos he escuchado. Yo creo que ese es el querigma, cuando uno se adhiere al Señor, a su proyecto de vida, a ese proyecto de Dios que es justicia, que es paz, que es igualdad, que es fraternidad. Todo eso me permite como imaginarme esa relación profunda, auténtica de una pareja o de una familia. Esa adhesión a la que estamos llamados es la que vivió también Pablo. Recordemos cómo era Pablo antes. Pablo perseguía a los cristianos. Cuando tiene la experiencia del resucitado, que se transforma su vida completamente, se adhiere a él, se adhiere a su proyecto, ya no continúa persiguiendo a los cristianos, sino que se convierte en uno de los pilares, se adhiere a ese proyecto, y es gracias a él y a los primeros apóstoles que hoy podemos decir que vivimos el querigma. Y es esa experiencia, hermana Ismael, del creer, de lo que significa el llevarle la buena noticia, este pregón, este gozo, esta felicidad, lo que genera un cambio radical en la existencia de la persona humana, como le aconteció a Pablo. De tal manera que la persona, el creyente, y lo dirá Pablo, en latín está, que pueda ser un alter Christus, es decir, un otro Cristo. O sea, el querigma nos tiene que impactar, es como un choque fuerte que nos dan y que nos lleva a decir, me despierta, me voy a comprometer, me anima a cumplir un propósito, a buscar ese sueño, ese ideal de salvación, de perfecta y plena felicidad, para poder ser un alter Christus, un otro Cristo. No es solamente para que yo me la pase encerrado, rezando y no más, no. El ser alter Christus y el fruto del querigma es que yo salga a dar también este pregón a los demás, esta buena noticia a los demás. ¿Y cómo? A través de mis palabras, de mis obras. Estamos dando el primer paso para esta visita del Papa Francisco. Y el Papa Francisco está caminante en el afiche que está publicitando la visita del Papa. Mire, acabamos de pasar la fiesta de Pentecostés. Y hace más o menos un mes ya casi que pasamos la fiesta de Pentecostés. Sí, tienes razón. Es que el tiempo pasa muy rápido, hermano. Sí, es verdad. Y uno experimenta cómo la vida tiene que ser un continuo Pentecostés. Sí, no solamente el día, yo vi a tanta gente ir a los encuentros de Estados Unidos, me hacían una entrevista porque participo en un programa de radio cada 8 días con Miami, y me decían, hay mucho programa de Pentecostés. Digo, sí, hay mucha gente que acude a la fiesta de Pentecostés, pero no es solamente ahí, cómo el Espíritu Santo permanece en nuestra vida para que sea posible eso que acaba de decir Ismael y que acaba de decir usted, Padre Álvaro. O sea, Juan Álvaro, ¿cuántas veces uno es antitestimonio? Pero es que las cosas no se hacen porque uno las quiere. Uno humanamente es muy débil, es muy frágil, ¿no? Alguien decía, es que el proceso de paz es muy débil, es como un niño, es como un bebé que se tiene. No, es que somos muy frágiles. No solo el proceso de paz, todos somos muy frágiles. Solo con la acción de ese Espíritu Santo que nos ha dejado Jesús, podemos ser testimonio y podremos decir algo diferente y podemos vivir coherentemente con la palabra. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase muy colombiana, muy coloquial, que por ahí dicen, y es, yo soy así y así me quedo, así me tienen que aguantar. Ese es el peor error que puede existir en una persona, es ya haberse enterrado viva.
No, la vida todavía nos puede dar la oportunidad de cambiar. Depende de cada uno de nosotros transformar la existencia. Yo puedo todavía ser mejor. Ninguno está terminado. Hasta el día que dejemos de respirar, podemos cambiar, podemos optar por algo nuevo. Y si nos estamos preparando para la visita del Papa Francisco, donde estamos planteándonos el gran propósito de demos el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo, es necesario que cada uno de nosotros, todos los colombianos, pero principalmente los que creemos en Cristo, que como lo decían unas encuestas hace más o menos un mes que salieron publicadas en todos los diarios, el 71% de los colombianos somos católicos. Si nos comprometiéramos ese 71% a mostrar con la vida, con las palabras y con las obras, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la calle, en todo lugar, que somos otros Cristos, que el pregón del querigma, que la buena noticia del Evangelio nos ha impactado y, como usted lo decía, hermana, muy bien, adherido a Jesucristo, fuéramos un signo y un testimonio, las cosas serían diferentes en nuestro país. Porque miren, 70% de los colombianos, la mayoría del país, podríamos incidir y transformar este país si nos lo propusiéramos. Porque realmente somos una fuerza y desde los valores del Evangelio no buscamos nuestro provecho, sino buscamos el provecho de los demás. Por eso todos los que están siguiendo nuestro programa de formación hacia la visita del Papa, nos tenemos que preguntar todos los días, antes de que llegue el Papa, ¿cuál va a ser el paso que yo voy a dar? Doy mi primer paso. ¿Cuál va a ser ese primer paso? Sí, me parece fundamental lo que está planteando Padre Juan Álvaro, porque incluso dentro de ese porcentaje de católicos en el país, vivimos paradójicamente la desesperanza. Sí. Leemos los acontecimientos. Miren, yo no les voy a hablar aquí, vamos a hablar cosas reales. Es cierto, el panorama a veces que nos plantea la sociedad actual puede robarnos esa virtud teologal de la esperanza, de la fe, de la caridad. Vemos que las cosas de pronto no cambian, vemos que de pronto nos prometen los políticos tantas cosas y a la final no se materializan. Vemos que las desigualdades sociales cada día son más grandes, pero ante todas esas realidades de injusticia, como lo queramos leer, también hay una alternativa: quedarnos sentados lamentando, como Israel en Babilonia, o salir de esa zona de confort y hacer algo desde una dimensión profética, anunciando la esperanza, pero denunciando al mismo tiempo todas aquellas realidades que degradan nuestra dignidad de seres humanos, de hijos de Dios. Ese porcentaje, padre y hermana Lucely, si comenzamos a mirar todas estas realidades y todos estos panoramas que incluso muchos medios de comunicación alteran y maquillan por unos fines, no me voy a meter tanto en eso. Si nosotros comenzamos a leer eso desde la esperanza, desde la caridad y desde la fe, créanme que nosotros podemos construir un modelo de sociedad diferente. No podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos mirándonos en que esto no va a cambiar, en que todo va a ser igual, porque sencillamente seguirá igual. Y si nos estamos preparando para la visita apostólica del Papa Francisco, este es un mensajero de la paz, de la esperanza, viene a animarnos y a confirmarnos en la fe. Entonces no podemos seguir alimentando el oído con esos discursos que nos roban la esperanza. Sí, pero hay que ser realistas. Esta realidad social que vivimos en muchos ambientes, incluso en la familia, no es que nos hayan caído del cielo. Nosotros mismos somos los que los hemos cultivado. ¿Y de dónde procede la injusticia? ¿De dónde procede la corrupción? ¿De dónde procede el robo? ¿De dónde procede la mentira? De que nosotros mismos hemos faltado al amor de Dios, y eso es un atentado, un darle la espalda a la fe, a Dios, a ese anuncio querigmático, a ese pregón gozoso que nos dijeron el día del bautismo: Jesucristo ha muerto y resucitado por ti para darte vida nueva, para hacerte hijo suyo y para ofrecerte esta salvación, esta promesa de vida eterna. Entonces, nosotros mismos somos los que hemos generado todo esto. Entonces, solamente
dejaremos la corrupción atrás, dejaremos atrás las injusticias, la inequidad, la pobreza y todo tipo de vejamen contra la dignidad de la persona humana cuando cada hogar, cada familia se tome en serio la tarea de formar en valores a las nuevas generaciones. Cuando los papás sean verdaderos educadores creyentes en la construcción de hombres y de mujeres con ética, con valores, con principios, cuando aprendan a decirles no. Es que hoy es una sociedad del sí. Todo hay que decirle sí al niño para que no haga la pataleta. No, hay que enseñarles a decir no, porque la vida nos dice muchos no. Y así podremos tener un país completamente diferente. De lo contrario, si no lo hacemos, seguiremos teniendo corruptos por todo lado, políticos tramposos, inequidad, desigualdad, injusticia, todo este tipo de daños que nos están atentando tanto la vida en este momento a nosotros los colombianos. Si le dice que no se traumatiza. Sí, no, hoy hay que decir el libre desarrollo de la personalidad. Es una falacia para mi manera de pensar, porque hoy todo es sí, todo es permitido para los niños y es un atentado contra su desarrollo si se le dice no. Por lo menos nosotros que estamos más grandes, no sé si Ismael está menor, pero nosotros fuimos también enseñados en esa cultura del no, no se puede, no se hace ahorita, no se le puede comprar esto y no estamos como retrasados mentales, ni traumatizados, ni nada de esas cosas. Somos personas de bien, maduras y crecidas totalmente, entonces falta eso, falta crecer en ese tema. Es cierto. Yo creo que cuando hablamos del querigma, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, estamos también hablando de un proceso gradual de conversión. No es que hoy comenzamos y ya hoy quise ser diferente, ser menos rabioso, ser menos rebelde en mi casa. No, es un proceso gradual que se va dando en la medida en que tú te abres a la acción del Espíritu Santo, en la medida en que tú te abres a la posibilidad de que la vida puede ser distinta. Cuando decimos, no, este ya no cambia, este es de que nació, creció y así va a morir, entonces estamos matando la esperanza. Entonces, la hermana introduce una cosa interesante, Ismael. Le hemos dicho a nuestros televidentes que la fe ha sido sembrada por Dios en nuestro corazón, que nos han anunciado ese gran pregón, el querigma, para nuestra salvación. Pero nuestro programa también les está proponiendo hoy, avivemos la fe que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice, reaviva el don de Dios, reaviva el don de Dios. ¿Cómo decirle a nuestros televidentes reavivar ese don de Dios? ¿Qué deberían hacer o qué deberíamos hacer para reavivar esa semilla que está ya metida en la tierra para que siga creciendo y produzca como cualquier planta verdaderos frutos, no solamente en bien nuestro, sino en bien de los demás? Yo no concibo, padre y hermana Luceli, que hacemos de pronto la primera comunión para hablar de la vida sacramental y es la última comunión. Y entonces ya no volvemos más a la Eucaristía, a ese encuentro con Jesucristo hecho carne, y porque a la final todo se ha quedado, la vida sacramental se ha convertido en una cuestión social, en un evento social, matrimonio, primera comunión y demás. ¿Quieren avivar la fe? Es sencillo, ahí está la palabra de Dios, está la iglesia como instrumento de salvación. Tienen que disponer el corazón, el oído a la escucha de la palabra y ya está. Pídanle al Señor, o pidámosle al Señor más bien, que nos conceda un corazón de carne y no un corazón de piedra, donde su palabra realmente pueda avivar en nosotros ese don de la fe. No concibo cómo podemos llamarnos cristianos e ir a las urnas, así como usted lo decía ahora, que somos los responsables de esta realidad. Sí, nos quejamos de los políticos, pero vamos a las urnas y resulta que votamos por proyectos políticos que atentan contra la vida, que atentan contra la familia, porque nos idealizamos y nos metemos en la ideología de un candidato político. O que permiten conservar personas que han dañado a la sociedad por décadas. No entiendo, es real. Si yo soy cristiano y si yo hago una opción fundamental por el resucitado, por el Evangelio, luego cuando yo voy a una urna para escoger a un dirigente político, yo no puedo estar pensando, yo tengo que pensar en clave del Evangelio. ¿Cuál es el propósito, cuál es el plan de gobierno de este político que tiene una coherencia con mi estilo de vida como cristiano? Yo no puedo ir a apoyar esas nuevas ideologías
que permiten degradar la dignidad del ser humano. O sea, es una cosa, y en programas pasados creo que lo decía, ¿cómo así que nos rasgamos las vestiduras por la vida de un animal, que está bien, pero permitimos el aborto? Entonces, estamos llamados a ser coherentes con nuestra opción de vida. Hoy no puedo decir yo que soy cristiano, que soy católico, que hago parte de la iglesia por el bautismo, pero resulta que mi estilo de vida va en contra de ello. Entonces, avivar la fe es tomarnos en serio este querigma, este anuncio. Experiméntelo, date la oportunidad de experimentarlo y ya está. Exacto, ya Ismael nos ha dado algunos... No, pero ustedes pueden decir... Claro, ustedes también algunos tips, por supuesto. La hermana y yo tenemos otros, entonces vamos a compartirlos también. Bueno, a mí me parece que es como una plantica. Reavivar la fe es como esa planta a la que hay que echarle agüita todos los días. Cuando tú colocas una planta y la dejas ahí, no la vuelves a mirar más, no le echas agua, pues desde luego que la matica se muere. Asimismo es nuestra fe, si nosotros no la alimentamos todos los días con gestos de amor, con la lectura de la palabra diaria. Hay una frase que a mí siempre me impactó, y yo también la dije cuando estaba joven, y era: hoy no voy a misa porque hoy no me nace ir a misa. Y entonces pasa un mes y no te nació ir a misa, pasan 2 meses y pasó el año y los 10 años y no te nació ir a misa. Resulta que la Eucaristía reaviva mucho nuestra fe. Yo lo puedo decir porque he tenido etapas a lo largo de toda mi vida, etapas como la montaña rusa, ¿no? Etapas en la muy fiel a la Eucaristía, después no me nacía, y mi papá, cuando supo que yo me iba a entrar de monjita, decía: pero ¿cómo se va a entrar de monja si usted no va ni a la misa? Entonces yo le decía: porque experimenté que Dios me llama, pero ¿cómo va a hacer eso? Y uno va entendiendo. Entonces, él no entendía, pero yo sí, a pesar de que no fuera a misa, pues sí tenía como una relación muy íntima con el Señor en mi casa, de muchas maneras. Obviamente que la misa nuevamente volvió a ser para mí algo central. Y hoy, pues más que nunca, soy una persona que tengo 3 enfermedades bastante serias, y para muchos médicos yo no debería ni existir. Y hoy me siento súper bien, porque siento que la Eucaristía es sanadora. Entonces yo por eso digo: no, la Eucaristía no es solamente un rito, es el momento más preciado que el Señor te invita a renovar su alianza. Entonces, y la Eucaristía es sanadora, y ahí reavivas la fe, yendo a la Eucaristía, participando activamente de ella, leyendo la palabra. Ya lo da la palabra, Padre. Sí, es que hablar de reavivar la fe después de unos años de vida consagrada, que ya uno ha pasado por momentos de desierto, por momentos de desánimo, y hoy volver a decir: el Señor diariamente me seduce, es a partir de ese estar alimentando con la palabra, con el encuentro con los otros, ¿sí? Los otros también me transmiten su fe y me hacen crecer. Ahora sí, Padre, muchas gracias, hermana, maravilloso su testimonio. Pues miren, creer, lo hemos dicho, es un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Es creer en alguien concreto que nos ofrece un plan de amor, de misericordia, de salvación, que nos transforma la vida, que les da un sentido de plenitud a la existencia. Entonces, ¿cómo reavivar la fe? Pues hay que reavivarla teniendo un encuentro personal con el Señor todos los días. Yo escucho gente: es que yo no tengo tiempo de ir a la misa, es que yo no tengo tiempo de rezar. ¿Y cómo si tiene tiempo para ir a ver televisión? ¿Y cómo si tiene tiempo para ir a ver el partido de fútbol? ¿Y cómo si tiene tiempo para ir a una fiesta? Si tenemos tiempo para eso es porque eso nos importa y nos parece valioso. Lo que a nosotros nos importa y nos gusta, le sacamos tiempo como sea. Uno tiene mucho que hacer todos los días, pero le saca tiempo a desayunar, a almorzar o a comer. Entonces no lo negocia. Entonces, eso pasa cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesucristo, siente la necesidad de estar con Él, hablarle de lo que hay en el corazón, de oírlo desde su palabra, de celebrarlo con la Eucaristía, de testimoniarlo con las actitudes de los hermanos, empezando por la casa, no portándose solamente muy bien con los extraños, sino con los del hogar, con los que me conocen tal y cual ellos saben soy yo. Entonces, ese reavivar la fe es una tarea de todos los días. Como una semilla, lo decía muy bien la hermana, hay que regarla, regarla, regarla hasta el día que nos muramos para que podamos producir frutos con amor. Brevemente, terminamos, sí. Brevemente es algo para los que dicen no creer en Dios. A veces le guardamos tantas facturas a Dios porque nos quitó un ser querido, porque experimentamos la enfermedad, porque nuestros planes y nuestras realizaciones personales
no se cumplen y todo lo remitimos a Dios como el culpable. Quiero decirles, Dios no es que esté jugando con los dados, está el tema de la libertad del ser humano. Hay cosas que no podemos achacárselas, perdónenme la expresión, a Dios, que hacen parte de la naturaleza humana. Dios no te falla, o a mí no me ha fallado, y estoy muy seguro que tanto a la hermana Lucely como al padre Juan Álvaro tampoco les ha fallado. Entonces, ahí es que tratar de descubrir la voluntad de Dios, pero ¿cómo la descubres si estás apartado de Él? Entonces, es un poco la invitación también para los que dicen no creer, sí, porque esto lo puede ver, está abierto a todos. Sí. 3 tareas que les vamos a dejar para esta semana antes de nuestro siguiente programa. Una primera, cuéntenle a sus amigos, a sus familiares, a sus niños, a los jóvenes, a los vecinos, este pregón gozoso. Jesucristo ha muerto y resucitado para darnos vida, vida verdadera, vida nueva, para salvarnos. Propónganselo, cuéntenselo como una buena noticia. Segundo, visiten un enfermo, un amigo, un familiar que esté sufriendo la enfermedad, como un signo de testimoniar la fe, no solamente con palabras, sino con obras. Y 3, reaviva esta semilla con un momento de oración. Casi en todas las parroquias ya del país tenemos capillas del Santísimo Sacramento. Y si no, entramos al templo parroquial, un ratico de oración ante el sagrario, no ante las imágenes de cualquier santo, ante el Santísimo Sacramento, y vamos a pedirle, Señor, como lo decía Santo Tomás, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Bien, vamos a ir a escuchar ahora una bella canción que nos van a interpretar para animarnos a avivar la fe que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Oración por la visita del Papa Francisco a Colombia. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo, algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de este tercer programa de encuentros de preparación para la visita del Papa Francisco a Colombia. Demos el primer paso. Queremos agradecerle a nuestros invitados, a Ismael y a la hermana Lucely,
por estar con nosotros compartiendo su testimonio, su experiencia de vida cristiana y animándonos a todos a reavivar el don de Dios, de la fe que ha sembrado en nuestros corazones. Gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más y los esperamos la próxima semana, no sin antes recordarles la frase que les pedimos mediten en su mente y en su corazón durante esta semana. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que recordemos el don de Dios en nuestras manos. Dios los bendiga, el Señor los acompañe y hasta la próxima semana. Encuentros de formación. Demos el primer paso a la venida del Papa Francisco. Avivemos la fe que el Señor ha sembrado.